En el silencio de la noche, cuando los sueños revelan sus secretos más profundos, observo cómo el inconsciente teje sus hilos invisibles. Cada símbolo, cada gesto onírico, es un mensaje del alma que busca. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sus palabras llegan como caricias frías, y sin embargo, sientes cada una de ellas atravesar tu piel invisible? En el silencio de tus pensamientos, descubres que no busca tu calor, sino la ligera tensión que surge al dominar el espacio entre los dos, como si cada latido al otro lado de la pantalla fuera un susurro calculado para atrapar tu voluntad. Es en ese juego sutil donde la pulsión cobra fuerza. No hay beso, no hay abrazo, y sin embargo surge un ritual de poder tan antiguo como el miedo a perderse en el deseo auténtico. Te encuentras inmerso en un vínculo que late en la distancia, donde su control sin contacto revela más sobre tus propias inseguridades que sobre su naturaleza real. En lo más profundo de tu mente, surge esa energía inconsciente que Freud denominó pulsión de vida, eros, un anhelo de unión que al torcerse, deviene en la necesidad de poseer sin entregarse. Sientes como cada palabra programada para impresionarte despliega un poder sutil, casi etéreo, que reconfigura tus propios deseos. No hay contacto físico, pero su influencia penetra tu espacio interior, delineando los contornos de tu voluntad. Te conviertes en un actor involuntario de un ritual psíquico, en el que el dominio a distancia suplanta al afecto genuino, y tu mente, ávida de completud, se ve atrapada por esa tensión invisible. Ante este desplazamiento de la pulsión, brotan defensas que te protegen y te encierran al mismo tiempo. La proyección te lleva a atribuir motivos propios a sus gestos. Piensas que quiere acariciar tu espíritu cuando en realidad solo te hurga para reafirmar su control, y en el desplazamiento, tus inseguridades infantiles, tal vez un rechazo temprano o una caricia ausente, se reubican en la ansiedad que sientes cuando no recibes su aprobación digital. Cada visto, cada silencio prolongado, se convierte en un espejo deformado donde tu ego verifica su valor, y tu conciencia busca, sin saberlo, la seguridad que se esconde tras su distancia calculada. Mientras tanto, observas la dinámica del control sin contacto, un mensaje a medias al amanecer que despierta tu curiosidad, un me gusta obsesivo en la fotografía más banal, un comentario cargado de doble filo que oscila entre halago y reproche. Es un juego en el que la ausencia física se compensa con la omnipresencia virtual, y allí descubres tu propia contradicción, anhelas su atención, y al mismo tiempo, temes quedar completamente a merced de su influencia. Es en ese vaivén de expectación y retraimiento donde se fragua el verdadero poder de su estrategia, tan antigua como el miedo al abandono, de donde brota esa compulsión por dominarte sin tocarte. Freud apuntaba que las heridas psíquicas infantiles, la sensación de desamparo frente a la figura parental, suelen cristalizar en una necesidad de control que evita el riesgo de la cercanía. En tu biografía interna, puede haber un eco de voces que dijeron te alejas demasiado, o eres demasiado intenso. Entonces el otro adopta el rol de guardián de tu zona límite, sin invadirla, pero vigilándola con precisión. Así, el miedo a perder tu propia integridad se proyecta en su defensa distante, y cada gesto suyo refuerza tu creencia de que solo podrás sentirte seguro si él supervisa cada uno de tus movimientos. Tal vez reconozcas historias propias, aquella amiga que impuso reglas para tu estado en redes sociales por tu bien, o ese amante que se ausentaba en la realidad, pero te seguía con lupa en cada historia. En esos ejemplos, la caricia se transmuta en cerco, y la libertad de ser queda subordinada al pulso de su observación. Reflexiona. ¿No será que en tus deseos de evasión del dolor, has entregado tu espacio interior a esa vigilancia amorfa, y no será a su vez que él solo reproduce patrones familiares, temeroso de exponerse al riesgo auténtico del abrazo?
Al observar esta coreografía de distancias y acercamientos simulados, descubres un umbral de autoconocimiento. Reconocer tu participación involuntaria en este baile psíquico te brinda la llave para desarmar su estrategia. Cada vez que percibas el tironeo de tu inseguridad, afírmate en tu derecho al amor sin condicionamientos. Deja que tu pulsión de vida recupere su fuerza originaria, una fuerza que busca la unión libre de manipulaciones y miedos. En este momento de tu reflexión, sientes cómo el velo de esa relación se traslúcido. Ya no eres un prisionero de sus silencios estratégicos, ni un rehén de sus mensajes cronometrados. Te apropias de tu historia interior, reconoces tus heridas y emergen posibilidades de vínculo auténtico, basado en la entrega recíproca y la valentía de compartir el espacio físico y emocional. Así, el control sin contacto pierde su poder, y el deseo genuino revive, dispuesto a rozar tu piel con la ternura que una vez temiste, emerger a la superficie de nuestra conciencia. En el umbral de este descubrimiento, la conciencia despierta como un viajero que ha abandonado el letargo de la rutina emocional. Sientes en tu pecho un temblor distinto. Ya no es la ansiedad habitual de esperar el siguiente gesto calculado, sino una curiosidad renovada por explorar la trama oculta de tus propios anhelos. Te percatas de que el verdadero enemigo no es ella, sino la necesidad inconsciente de buscar en su control la promesa de seguridad que no supiste darte a ti mismo. Abres entonces un espacio interno, donde cada recuerdo de tu historia personal adquiere un matiz diferente. Esa cicatriz del pasado, que creías sanar con la aprobación ajena, se convierte ahora en un faro que ilumina tus territorios aún inexplorados. Descubres que la falta de contacto auténtico con tu propia esencia había quedado suplantada por el espejismo de su dominio distante. Porque cuando te niegas a mirarte con ternura, cualquier presencia externa, por más sutil que sea, se aprovecha de tu vacío para instalarse con autoridad. En este territorio recién conquistado, Freud resonaría al hablar del yo fuerte, esa parte de la psique capaz de mediar entre los impulsos primarios y las exigencias del entorno. Tu yo fuerte se revela como un guardián interior, dispuesto a reclamar tu autonomía emocional. Lo escuchas cuando reprende al diálogo interno que celebra cada me gusta, como si fuera un trofeo, o cuando calla al miedo que olvida que la verdadera plenitud no brota de la aprobación digital, sino de la entrega mutua y consciente. Y así, guiado por esta voz interna, avanzas hacia una práctica transformadora, el reconocimiento de tus límites y deseos. En lugar de ceder a la tentación de vigilar al otro con tu mirada hipervigilante, te permites sentir tu cuerpo en el instante presente, el latido de tu corazón, la respiración que avanza y se retira, el contacto de tus pies con el suelo. Este anclaje en lo sensorial actúa como un bálsamo que disuelve las sombras proyectadas. Pronto descubres que el control sin contacto es un síntoma de un trastorno relacional más profundo, la evitación de la vulnerabilidad. Temes el roce real, porque en él podrías ser despojado de tu rol de guardián de tu espacio interior. Pero al mismo tiempo, esa misma vulnerabilidad es la puerta hacia la pasión auténtica. Es el gran riesgo que al ser aceptado, abre paso al éxtasis compartido. Te permites entonces ensayar pequeños gestos de cercanía, un mensaje sincero sin doble filo, una pregunta abierta que invite a la escucha, una pausa que respete el silencio recíproco. Cada uno de estos gestos tiene el poder de restablecer la matriz del vínculo. Deja de ser una secuencia de señales cronometradas y se convierte en un diálogo vivo, donde el tacto puede ser tan simple como una palabra amable, o tan profundo como un silencio compartido. Sientes como la distancia que antes parecía inquebrantable se quiebra con la fuerza de tu presencia plena. En este proceso, tu sombra freudiana, esa colección de deseos reprimidos y miedos olvidados, asoma en forma de impulsos inesperados. Tal vez desees retirarte, o sientas resquemor ante la posibilidad de renunciar a tu coraza protectora. Cuando esto suceda, recuerda que en la psique no hay contradicciones irreconciliables,
sino energías polifónicas que esperan ser armonizadas por la atención consciente. Así, tu miedo a la manipulación y tu deseo de intimidad se unen en un mismo propósito, la construcción de un amor que no necesita cadenas. Y en esa unión, el reflejo freudiano cobra sentido. El amor maduro, al contrario de la pulsión distorsionada, no es una fusión sin límites que anula identidades, sino un espacio compartido de dos límites respetados. No es un poder que ejerce control, sino una danza de voluntades que se eligen cada día. Comienzas a vislumbrar que el vínculo sano no se mide en cantidad de gestos, sino en calidad de presencia. En los recodos finales de tu reflexión, te reconoces capaz de ofrecer y recibir un amor que roza la piel y el alma al mismo tiempo, una mirada franca, un silencio acompañado, un abrazo sin reservas. Te descubres libre del pulso distante que te mantenía en vilo, y por primera vez, te sientes dueño de tus propias emociones, porque cuando aprendes a amar sin ceder tu poder interior, otorgas al otro la libertad de ser y te otorgas a ti mismo la grandeza de existir sin defensas innecesarias. Este es el triunfo de la pulsión de vida renovada, el instante en que el control sin contacto se desvanece y emerge la certeza de que solo en la entrega mutua radica el sublime misterio del amor auténtico. Al abrir los ojos de tu interior, percibes la trama compleja de tus emociones y deseos. Esa voz que te impulsaba a buscar señales de aprobación a distancia, deja de ser un eco dominante y se transforma en un susurro que te guía hacia tu centro. Comprendes que el verdadero desafío no radica en desactivar el control de la otra persona, sino en desmontar las estructuras internas que lo permitían crecer. Ahora eres un arquitecto de tu propio espacio psíquico, y cada pensamiento y acción intencional suman en la construcción de un vínculo libre de manipulación. En esta etapa de conciencia ampliada, Freud diría que el conflicto entre Eros y Tánatos se resuelve en un terreno intermedio, donde la pulsión de vida recupera su vitalidad original. Ya no buscas poseer ni ser poseído, anhelas participar en una relación donde la ternura y la curiosidad coexistan sin tensión. Al nutrirte de tu capacidad de autoconocimiento, desactivas la energía destructiva del miedo, que antes alimentaba los celos y la vigilación. Así, el deseo surge como una llama clara y cálida, lista para compartir su luz, sin quemar tus límites. Ante situaciones que antes habrían encendido tu ansiedad, un mensaje tardío, un silencio prolongado, un visto sin respuesta, ahora te detienes y observas. En lugar de proyectar inseguridades ajenas sobre tu realidad, te formulas preguntas ancladas en la curiosidad. ¿Qué siento realmente? ¿Qué necesito expresar en este instante? Con esta práctica de pausa reflexiva, reconquistas la autorregulación emocional, transformas cada estímulo distante en una oportunidad para escucharte y responder desde un lugar de plenitud, no de carencia. El siguiente paso es diseñar nuevas formas de presencia recíproca. En lugar de ceder al impulso de espiar cada movimiento virtual de tu contraparte, proponte actos que fomenten el encuentro auténtico, una llamada sin agenda oculta, un encuentro sin expectativas cronometradas, una carta escrita con honestidad. Estas acciones mínimas tienen un poder extraordinario, pues restablecen la confianza y desmontan el guión de la vigilancia. Así, ambos pueden danzar al ritmo de sus propios deseos, sabiendo que la cercanía no implica renunciar a la libertad. Mientras integras estas experiencias, tu sombra psíquica, esa colección de dudas y miedos arcaicos, se convierte en una aliada. Reconoces que cada reacción defensiva llevaba un mensaje cifrado, un dolor por sanar, una herida, reclamando tu atención. Ahora, en vez de ocultar o reprimir estos impulsos, los miras con compasión y los invitas a dialogar con tu parte consciente. De esa conversación interna, surge una sabiduría profunda, que nutre tu capacidad de amar sin perder tu autonomía. Freud hipotetizaba que el yo fuerte no nace de la perfección, sino de la integración de las fuerzas internas. En este sentido, tu yo fuerte se construye con las piezas de Eros y Tánatos, con el impulso de vida y la sombra del miedo, con la curiosidad
y la reserva. Es un yo matizado, capaz de sostenerse ante la tensión de la relación y de brillar con autenticidad. Gracias a él, la dinámica del control sin contacto se diluye, pues ya no eres un objeto de vigilancia, sino un sujeto pleno, participando en un diálogo viviente. En el horizonte de este proceso, vislumbras una nueva poética del amor, un ritual compartido, donde el tacto y la palabra, la mirada y el silencio, la proximidad y la distancia se equilibran con respeto. No es un vínculo despojado de intensidad, sino uno que celebra la intensidad justa, aquella que no erosiona los límites personales. Es una unión que se renueva cada día, porque está fundada en la elección libre y en la valentía de ser visto en tu totalidad. Al cerrar este capítulo reflexivo, te invito a continuar tu viaje interior con la certeza de que el amor auténtico no se conquista ni se controla, sino que se revela cuando ambos corazones laten en consonancia, sin cadenas ni fantasmas. Que tu pulsión de vida siga expandiéndose, y que cada gesto consciente te recuerde que mereces una relación edificada sobre la igualdad, el respeto y la entrega sincera. Así, el control sin contacto se convierte en un eco distante del pasado, y tu presente se puebla de encuentros verdaderos, enriquecidos por la libertad y la pasión compartida. Al internarte en esta nueva fase de autodescubrimiento, te das cuenta de que cada gesto consciente moldea tu relación contigo mismo y con el otro. Dejas atrás la pasividad de quien espera señales programadas y asumes la responsabilidad de tu satisfacción emocional. La práctica de autoobservación, tan valorada por Freud para fortalecer el yo, se convierte en tu brújula. Te guía para reconocer deseos genuinos y distinguirlos de impulsos nacidos del miedo al abandono. En tu día a día, integras pequeños rituales que anclan tu presencia. Un minuto de respiración profunda antes de responder un mensaje. Una breve pausa para notar la tensión en tus hombros, cuando la conversación gira hacia el control. Estas pausas, actos de introspección inmediata, te devuelven al instante presente y te recuerdan que el valor del vínculo no reside en la rapidez de la respuesta, sino en la autenticidad de tus palabras y silencios compartidos. Cuando sientas la antigua urgencia de escudriñar su actividad digital, detente y examina tu paisaje interno. Identifica la emoción que emerge. ¿Es inquietud, expectativa o un eco de viejas carencias? Una vez nombrada, acepta esa emoción sin juicio y responde desde tu centro, quizá con una frase que exprese tu necesidad de espacio o con una pregunta que promueva la claridad. Así conviertes el conflicto en un canal de comunicación sincera. Este proceso te enseña a trazar límites claros, otra herencia freudiana en la que el yo fuerte protege al individuo de agresiones internas y externas. Aprendes a decir necesito un momento sin sentir culpa, y descubres que esa honestidad protege la armonía relacional. El control sin contacto pierde sentido cuando ambos comprenden que el respeto mutuo equivale a concederse tierra fértil donde cultivar la confianza. Al mismo tiempo, cultivas la compasión hacia tu contraparte. Te recuerdas que su pulsión de dominio distorsionado también nace de heridas pasadas. En vez de responder con reproches, seleccionas un tono que ofrezca contención. Veo que te preocupa mi cercanía. ¿Cómo podemos equilibrar nuestras necesidades? Con este gesto, interrumpes la espiral del poder unilateral y abres un espacio para el diálogo empático. Con el tiempo, ambos establecen rituales de encuentro que no dependen de la pantalla. Un paseo compartido sin hablar de la relación, un café tomado en silencio cómplice, la lectura conjunta de un poema, equilibrios sencillos que reacondicionan la confianza más allá del texto y el me gusta. Estos actos presenciales reprograman vuestro vínculo hacia una cercanía auténtica, donde la presencia física deja de ser amenazada. En estos encuentros, tu sombra, ese conglomerado de inseguridades freudianas, se vuelve cada vez menos incómoda. Empiezas a reconocer sus mensajes más profundos, el temor a no ser suficiente, el deseo de pertenencia.
En lugar de reprimir estas voces, las invitas a participar en el diálogo, las escuchas, las examinas, y cuando corresponde, les ofreces comprensión. Así tu yo fuerte se enriquece con la sabiduría de tus partes vulnerables. A medida que avanzas, descifras que el verdadero poder en la relación ya no reside en la vigilancia, sino en la libertad compartida. Te liberas de la ilusión de control total y te abres a la dinámica viva del afecto recíproco. Comprendes que amar no es atar, sino dejar que el otro exista en su plenitud, y que tú florezcas al conjugar tus límites con su espacio. Este entendimiento se traduce en una ética de encuentro, un compromiso renovado con la honestidad y la apertura. Cuando surge una duda, la verbalizas sin miedo. Cuando sientes desatención, buscas soluciones con creatividad. Cuando experimentas gratitud, la expresas sin reservas. Cada paso refuerza la idea de que un vínculo maduro se construye con actos conscientes y con la valentía de mostrarse tal como uno es. En la profundidad de tu reflexión, te das cuenta de que la pulsión de vida, Eros, lejos de ser un mero ideal, se convierte en un proyecto activo. Tú eres el artífice de tus vínculos, el demiurgo de tus afectos. La relación deja de ser un campo de batalla donde el control se lucra, y se convierte en un taller donde ambos moldean el amor con herramientas de confianza, respeto y libertad. Al cerrar esta etapa reflexiva, te levantas con la certeza de que el control sin contacto ha quedado atrás como un vestigio de antiguas defensas. Ahora tu relación se nutre de presencia, deseo auténtico y complicidad real, y en este triunfo de la pulsión de vida renovada, encuentras la esencia del amor, un espacio compartido, donde dos sujetos libres se eligen cada día, sin cadenas ni fantasmas, solo con la fuerza de una entrega sincera. Al adentrarte en este tramo final de tu exploración interior, percibes la fuerza de la pulsión de vida renovada, que recorre cada fibra de tu ser. Comprendes que el camino recorrido no fue lineal, hubo retrocesos marcados por ecos de celos y distancias, y avances impulsados por destellos de autoconfianza. Sin embargo, cada paso, por pequeño que haya parecido, tejió un tejido más resistente en tu yo fuerte. Ahora, al mirar hacia atrás, distingues con nitidez cómo tus decisiones intencionales desactivaron patrones viejos y abrieron espacios para la autenticidad. En el laboratorio de tus emociones, la autoobservación se ha convertido en una práctica cotidiana. Ya no eres un simple receptor pasivo de estímulos digitales. Actúas como científico de tu propia experiencia, registrando cada fluctuación de tu ánimo y cada matiz en tu diálogo interno. Esa actitud analítica, inspirada en el método freudiano, no congela tu sensibilidad, al contrario, la potencia, pues reconociendo tus estados internos, te orientas hacia respuestas más libres de automatismos. La distancia emocional ya no es un obstáculo, sino una oportunidad para inspeccionar sin juicio y transformar con cariño tus propias dinámicas. Cuando emerge el impulso antiguo de controlar la cercanía ajena, lo miras con compasión. Identificas esa voz interna que te urgía a comprobar cada visto como una medida de tu valía, y agradeces su presencia al exponer viejas heridas. Mas no te quedas en la crítica, introduces un diálogo renovador. Te preguntas con honestidad, ¿qué necesitas ahora para sentirte seguro sin recurrir a velar la libertad ajena? Esa pregunta sencilla, lanzada con curiosidad, disuelve sin prisa la urgencia de vigilar. En tu relación con el otro, después de tantas reflexiones, defiendes un nuevo paradigma relacional, el contrato tácito de la reciprocidad consciente. Ya no se trata de medir la fidelidad en cantidad de gestos, sino de valorar la calidad de los intercambios. Un mensaje enviado con plena presencia, un tiempo de escucha activa, o el silencio compartido en un abrazo real, adquieren un peso radicalmente diferente frente a los signos virtuales de control. Descubres que el vínculo crece en proporción directa a la libertad que ambos se otorgan. La integración de tu sombra psíquica se convierte en un proceso de co-creación contigo mismo,
En lugar de desear suprimir los impulsos temerosos, los invitas a dialogar con tu yo consciente. Así, tu miedo a la pérdida se une a tu anhelo de intimidad y se transforma en un motor de encuentros auténticos. Al reconciliar esas partes opuestas, construyes un yo más rico, capaz de sostener la tensión de la relación sin recurrir a defensas extremas. Eres testigo de cómo la cultura contemporánea invita al control y a la hiperconectividad, pero tú eliges un camino alternativo. Mientras otros celebran el poder de medir la atención ajena con estadísticas de me gusta y lecturas instantáneas, tú cultivas la atención plena. Cada conversación presencial, cada mirada sostenida, te recuerda que el valor real del vínculo no cabe en un algoritmo. Esta elección, discreta pero poderosa, te coloca a ti y a tu contraparte en el centro de una experiencia humana irreductible a cifras. Inspirado por la noción freudiana de sublimación, encuentras formas creativas de canalizar tu energía vital. En vez de invertirla en preocupaciones sobre la ausencia de respuestas digitales, la diriges hacia la creación, escribes un poema que articula tus límites, compones una melodía que celebra la confianza restablecida, o dibujas un mapa emotivo que sitúa los momentos de conexión auténtica. En ese acto transformador, la pulsión de vida adquiere sentido estético y te empodera para trascender el circuito del control. Conscientemente, adoptas la vigilancia inalámbrica de tu mundo interno. Cada vez que tu atención se desliza hacia la tentación de ejercer dominio sin contacto, la rediriges hacia el aquí y ahora, el latido de tu corazón, la textura de una caricia, la cadencia de la voz compartida. Esta estrategia de anclaje sensorial te protege de la trampa de la ansiedad y refuerza tu capacidad de responder con libertad y afecto genuino. Al mirar hacia el horizonte, vislumbras nuevas fronteras para tu evolución emocional. La práctica sostenida de la introspección y la acción consciente se transforman en tu estandarte vital. Sabes que no existe una cura definitiva para las inseguridades, pero has adquirido herramientas sólidas para abordarlas con curiosidad, compasión y valentía. Cada desafío relacional futuro te encontrará mejor preparado para negociar la dialéctica entre cercanía y espacio. En este nuevo estadio, la responsabilidad relacional es compartida. Tú, como un sujeto pleno, aportas tu presencia lúcida y tu capacidad de escucha activa. El otro, reconociendo tu autonomía, aporta su libertad y su disposición al encuentro sincero. Ese pacto no escrito marca el corazón de un vínculo saludable. Es un compromiso diario de mirarse y elegirse sin artificios. Antes de clausurar este capítulo, reflexiona. El control sin contacto ya no es un obstáculo insalvable. Se ha convertido en un espejo que te devolvió la imagen de tus miedos y te enseñó a reconstruirte. Ahora, con la pulsión de vida como aliada y tu yo fuerte como guardián, puedes danzar con la incertidumbre en lugar de someterte a ella. Que esta etapa de tu reflexión sirva como un faro para quienes navegan relaciones en la era digital. Compartir tu historia y tus descubrimientos puede iluminar otros caminos de libertad y ternura, y en el eco de tu voz resonará un llamado a atreverse a amar sin ceder la propia esencia, a construir puentes de presencia auténtica, donde antes solo existían muros de vigilancia. Este es tu manifiesto de amor consciente. Un canto a la elección diaria, a la curiosidad amorosa y al poder liberador de la entrega sin cadenas. Que tu viaje continúe con la certeza de que el verdadero control reside en la decisión de amar con plenitud, sin renunciar jamás a tu singularidad. Mientras avanzas en este tramo que corona tu recorrido interior, descubres que el arte de amar sin ceder tu libertad se ha convertido en una danza diaria. Percibes que cada amanecer ofrece la oportunidad de tejer nuevos hilos en la red relacional que construyes con el otro, y sobre todo, contigo mismo. Te das cuenta de que este proceso no concluye con una revelación única, sino que se perpetúa en instantes de presencia lúcida, en la que elijo conscientemente actuar con ternura y al mismo tiempo con firmeza interior. En el torbellino de la vida moderna,
donde las notificaciones reclaman tu atención con insistencia, encuentras un refugio en la pausa reflexiva. Esa pausa, que ahora forma parte de tu rutina, actúa como una válvula reguladora de la ansiedad. Cuando sientes el impulso de revisar compulsivamente un mensaje sin respuesta, lo detienes y respiras, inhalas la sensación del momento y exhalas el peso de las expectativas ajenas. Con ese simple gesto, recompensas tu yo fuerte y fortaleces el contrato tácito que has establecido entre el deseo de cercanía y el respeto a tu propio espacio. A lo largo de este camino, tu relación con las redes sociales, esa cantera de proximidades fingidas, se ha transformado. Antes, la urgencia por conocer cada señal digital podía remover ansiedades antiguas. Ahora, las observas con distancia y curiosidad analítica. Comprendes que el valor real de la conexión no se mide en indicadores de actividad, sino en la calidad de los intercambios personales. Así, cada interacción virtual deja de ser una prueba de tu valía y se convierte en un reflejo más de un vínculo que vive sobre todo en el plano de la experiencia compartida. En la interacción cara a cara, celebras matices que antes pasaban inadvertidos, el temblor sutil en la voz del otro, cuando pronuncia tu nombre, la cadencia del gesto que acompaña una palabra amable, el espacio que se abre cuando escuchas sin interrumpir. Estos detalles cotidianos, modestos y silenciosos, se convierten en la vértebra de un amor maduro, donde la unión no borra las identidades, sino que las enriquece mutuamente. Sientes cómo la pulsión de vida se reconvierte en un acto de presencia plena, capaz de sostener la tensión de la diferencia y la complementariedad. Freud hablaba de la capacidad de sublimación como el mecanismo que transforma impulsos primitivos en creaciones elevadas. Tú has puesto en práctica esa noción cuando, en lugar de proyectar en celos o reproches, canalizas tu energía vital hacia proyectos creativos que nutren tu alma. Puede ser un poema, un lienzo, una pieza musical, o incluso un acto cotidiano de generosidad. Esa transformación artística fortalece tu yo y reorienta la tensión original de dominio hacia una expansión que rebasa las fronteras de la relación y alcanza tu dimensión más profunda. Mientras tanto, tu sombra psíquica sigue susurrando vestigios de dudas y temores. Sin embargo, ya no te paralizan. Cada vez que asoman, las saludas con compasión y las integras en tu diálogo interno. Comprendes que esas voces temerosas, aquellas que te empujaban a vigilar sin descanso, solo buscaban ser escuchadas. Al otorgarles tu atención consciente, menguas su poder y permites que tu núcleo interior irradie con más claridad. Es un ejercicio de alquimia psicológica, donde el plomo de la inseguridad se convierte en oro de autoconocimiento. En este proceso, te conviertes en un tejedor de límites. Descubres que la cercanía y la distancia no son polos opuestos, sino coordenadas que puedes ajustar con flexibilidad. Definir qué comportamientos son bienvenidos y cuáles vulneran tu autonomía te dota de poder personal y, paradójicamente, acerca al otro con mayor sinceridad. Aprendes a expresar: necesito espacio para reencontrarme, o me gustaría sentir tu apoyo sin perder mi independencia. Estas declaraciones, honestas y asertivas, reconfiguran el diálogo y refuerzan el respeto mutuo. Tu nueva poética de la relación se expande más allá de lo privado, pues reconoces el valor de compartir estos aprendizajes con quienes te rodean. Saber que tu experiencia puede inspirar a otros te impulsa a transmitir tu historia con humildad. Compartes un texto, ofreces una conversación profunda, animas a quien lo necesite a preguntarse sobre sus propias dinámicas. Así, tu viaje individual se vuelve un acto de altruismo colectivo, y la semilla de tu reflexión florece en otros corazones. En la era digital, donde la conectividad es ubicua pero la escucha consciente escasa, adoptas un compromiso radical: ser la voz de la presencia. En cada encuentro, propones un pacto silencioso de atención recíproca, un intercambio en el que ambos acuerdan poner sobre la mesa la autenticidad y la escucha plena.
Esa alianza tácita se convierte en un oasis de claridad, donde las miradas se cruzan sin máscaras, y las palabras fluyen sin la urgencia del desempeño. Al borde de concluir esta octava parte, te asomas a un horizonte, donde la libertad y el amor se entrelazan sin contradicción. Sabes que el control sin contacto es un vestigio de defensas arcaicas, y que su sombra se desvanece a medida que tu yo fuerte se erige con compasión y creatividad. Te reconoces arquitecto de un vínculo donde dos sujetos libres se eligen cada día, donde el tacto no se mide en atrocidades retóricas, sino en la delicadeza de un gesto sincero. Que esta etapa de reflexión te acompañe en cada rincón de tu vida, que recuerdes, al cerrar los ojos, la textura de tu respiración, y el latido compartido con quien elijas caminar juntos, porque amar con libertad no es un don reservado a unos pocos, sino una práctica continua, que nace de la decisión de honrar tu propio espacio y el ajeno, y así, en la sinfonía de miradas auténticas y silencios cómplices, emergerá siempre la melodía del amor consciente. En el último compás de este viaje interior, sientes cómo la pulsión de vida renace en su forma más pura, una llama que no exige sometimiento, sino que invita a la comunión auténtica. Has aprendido que el verdadero poder relacional brota de la valentía de mostrarte tal cual eres, con tus límites y tus anhelos, y de ofrecer al otro ese mismo regalo de honestidad. Cuando permites que tus gestos nazcan del deseo genuino, y no del miedo al abandono, descubres que el amor florece sin cadenas. Ahora comprendes que el control sin contacto fue tan solo una sombra proyectada por viejas heridas que buscaban protección. Al iluminar esas fisuras con la luz de la conciencia, desactivaste sus defensas y abriste un espacio donde la ternura y la libertad coexisten. El vínculo ya no se sostiene en señales programadas, sino en la presencia atenta, en la mirada que escucha y en el silencio que acoge. Cuando te permites amar y ser amado desde tu centro, sin renunciar a tu singularidad, conviertes cada encuentro en un rito renovador. Que este despertar continúe guiándote, respira con curiosidad, habla con autenticidad y abraza la incertidumbre con confianza, porque el amor consciente no es un destino, sino un camino que se recorre paso a paso, eligiendo cada día la entrega libre y la propia libertad.